Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios le había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no debe él llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios como hoy nos está enseñando, ¿verdad? Zacarías sabemos que había quedado mudo por su incredulidad y esto se le atribuía directamente en Dogüero Viaya lleva. En Dogüero Viaya, entonces, bueno, ya que en Dogüero Viaya Zacarías le dice: Gabriel, te vas a quedar mudo. Pero ahora se cierra el círculo. ¿Se acuerdan que viene al hijo Juan el Bautista, nace este niño y ahora hay que ponerle una identidad? Hay que darle una identidad, hay que darle un nombre. Nosotros incluso en nuestro rito del bautismo, ñandecupebe, ñaponandu, ¿qué nombre eligieron para este niño, para esta niña, verdad? Va a la ñaponandu, porque anda Jaicuay, no, si hace mucho ya escribimos todo, cómo se va a llamar Jaicuay, Pamani no vaya, ¿verdad? Viene ahí a bautizarse, después un año, lo que sea, y Pamani no vaya, ¿verdad? No, ¿por qué, queridos hermanos, es tan importante el nombre? Porque el nombre es lo que nos identifica. El nombre es aquella, vamos a decir así, hoja de ruta que nosotros vamos a seguir. Los nombres siempre identificaban nuestro propio camino. Juan oigo algunas veces de cabeza de internet el significado de los nombres, ¿verdad? Interesante. Por ejemplo, César era Víctor, ¿verdad? Víctor significa victoria, vencedor, luchador, el que se empeña. Acá uno le comienza la jera. Zacarías, ¿verdad? Ya dijimos, ya que el papá justamente aquí aparece. Zacarías, Dios que recuerda. El hombre entonces que procura siempre recordar los valores y los principios. En fin, tantas cosas lindas que encontramos en la significancia del nombre. A ver, justamente, Oñe Porandú, a los 8 días se reunieron para circuncidar y querían llamarlo Zacarías, como su papá. Que Dios se recuerda de su pueblo. Y mandó a Beñán de Yara, o pegar en Moita Bey, y Tua, era hoy peisa, entonces Ñamo era Yita Bey Tuaisa, como su padre. Pero su madre dice: no, debe llamarse Juan. Juan va a ser su nombre, ¿verdad? O pegar la Ñamoita. Pero vengo de Pori. Landero Gapú Vejena, y además que es el primogénito, tendría que llevar el nombre del papá. Sin embargo, se insiste. Y ahora le piden que el mismo Zacarías escriba en una pizarra, le pasan. Y él pone: Juan es su nombre. Y aquí entonces se cierra el círculo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque en la primera parte, cuando él queda mudo, es porque no ha identificado ni identifica todavía el accionar de Dios en su vida, en su corazón, o mejor dicho, el accionar de vida a través de él. Ñande yara y mandú a vender y Zacarías. A peare ya seina me quiero encarnar para caminar con usted. Ando güero bien. Entonces, de güero bien y ahora entonces pues, está tan mudo, es decir,
no vas a poder hacer nada si es que vos no confías en Dios, no crees en Dios. Esto es como aquel canto que a mí me encanta también, ¿verdad? Dice, ¿cómo no creer en Dios? Y después te va diciendo muchas cosas maravillosas. Es algo espectacular, ¿verdad? Se puede saber de vez en cuando escucho eso y pienso en las palabras. ¿Cómo no creer en Dios? Y eso es lo que nos preguntamos. Pero aquí viene después la segunda parte. Cuando Él cree en el accionar de Dios, ¿a través de qué? A través de la intervención de Dios en nuestra historia. Ñandego entonces pepe la ya esana ba ese papeñan de yara o guatañan en dian ba ese papeñan de yara ñaneren noi. Ya ya pues la cambio. El cambio va a suceder en este país, en esta familia, en esta vida personal, solamente cuando creemos en Dios. ¿Y qué quiere decir creer en Dios? No es como dice, ¿verdad? El Evangelio mismo nos dice el que dice Señor, 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 Shahuerovia, que esto, que aquello, el Espíritu Santo, bla, bla, bla. No. Creer, la palabra amén, quiere decir yetuú, por los mandamientos, por las verdades de la fe, por la justicia, por la honestidad. Un miango dice la creer en Dios. Upea dice la amén. Entonces yo creo, quiere decir eso, queridos hermanos. Entonces, no nos quedemos más en las cosas superficiales, que al final, ¿sabes qué? Nunca te cambia. Porque vos solamente querés ahí, tocame la cabecita, rezar por mí, o quiero Shepinimba, que esto, que aquello, con eso vos ya cambiaste. Y nunca cambiaste nada. Seguís robando, seguís engañando a los demás, no sos aquel cristiano que tenés que vivir de acuerdo a los valores y principios del Evangelio. Entonces, vean con las indígenas. Entonces, el creer en Dios, ¿cuál es su nombre? Cuando él dice, su nombre, Juan dice, ahí creo en el activar de Dios a través de la humanidad. Dios que actúa, un actuar de Dios, pero a través de mí mismo, a través de mi familia, a través de mi sociedad. Ñandego la yagueruta peñande yara que voy a pegar. Ñande yara mismo ñande. Y van a nacer este 25 de diciembre, pero ¿dónde van a nacer? Él ya nació una vez para siempre. Ahora cada año nos llama a que vuelva a nacer en nuestra sociedad, en nuestro corazón y en nuestra vida. A usted peña de Icatuta lleva peña de Yara, Oima, y ande a Puitepe. Que así sea. Que así sea.